Bienvenidos a todos y a todas un día más a este canal después de esta pequeña performance donde he intentado imitar a nuestra protagonista del día de hoy. Y es que a lo mejor ya lo sabéis porque seguramente lo habré puesto en el título, pero hoy vamos a hablar de Carrie de Stephen King. La verdad es que Stephen King es un autor al que llevo queriendo leer durante mucho tiempo, pero como que nunca me había decidido del todo pues empezar a leerlo, así que vi la oportunidad de unirme a una lectura conjunta en donde se leyeron Carrie y específicamente porque era de Halloween, así que dije, esta es mi oportunidad. Es decir que como primera impresión de Stephen King me ha sorprendido mucho porque iba completamente a ciegas con lo que es el autor. Yo sabía que es un autor de sobre todo terror, pero no pensaba que iba como a tener tanta profundidad. A lo mejor es un poco culpa mía por no informarme antes de leerlo, pero sí que es verdad que me ha sorprendido mucho y de una forma bastante grata. En el vídeo de hoy quiero hablaros de Carrie, de Stephen King, sin tapujos, hablando de lo que es el argumento del libro, hablando de temas que se hablan en este libro, analizando un poco ciertos aspectos, lo que quiere decir que este libro va a contener spoilers. He decidido hacerlo así porque me parecía que se iba a quedar un vídeo bastante más interesante, porque al final la mayoría de cosas sobre las que quiero hablar son sobre cosas que requeriría hacer spoiler, y aparte como considero que es un libro bastante famoso, que ya se lo ha leído mucha gente, que también hay una película, etcétera, pues me apetecía poder hacer un poquito más de análisis del libro en general, sin tener que tener como tanto cuidado sobre si digo spoilers, no digo spoilers, y un poco hablar en general del libro dando mi opinión sobre él. Y bueno, después de esta breve introducción empezamos ya con el vídeo. Carrie de Stephen King al final es ese típico libro que nos presenta a un personaje pues marginado, el típico pues freaky, loser, outsider, ¿no? Que en este caso es nuestra protagonista, Carrie, o sea, yo en este momento. Y de hecho es algo que está muy palpable desde el primer momento. De hecho, una de las primeras intervenciones que vamos a saber de la existencia de Carrie, una de las cosas que nos dice el libro en la página 10, de hecho, pero que realmente es como la segunda página de escritura, es que hay una inscripción tallada en un banco en el que pone Carrie White come mierda. O sea, es decir, que desde el primer momento nos está dejando completamente claro que nuestro personaje es una nerd, es una marginada, y esto es como que va a estar muy claro a lo largo de toda nuestra historia. Y acto seguido, o sea, porque para mí el principio del libro es como, yo creo que es de lo que más me ha gustado. Hay una de las escenas que para mí es una de mis escenas favoritas de este libro, que es la escena en el baño. Es una escena que, como supe después, es como una escena bastante popular o de la cultura popular, y es esa escena en la que en el baño a Carrie le viene por primera vez la regla y ella no sabe qué es la regla. A mí esa escena creo que es de mis favoritas del libro porque, como digo, es una escena en la que creo que está cargada de simbolismo por parte de Stephen King. Por una parte, me gustó mucho porque el tema de que Carrie no supiese qué era la regla o qué era lo que le estaba pasando, ella simplemente pues sentía, ¿no?, que estaba sangrando, pero realmente no sabía lo que era. Me gustó mucho porque a mí me llevó a la reflexión de que al final todo el tema de la regla o otro tipo de saberes así es al final un saber transmitido, ¿no? Y realmente nosotros sabemos que la regla es la regla y tenemos como ese concepto de regla porque es como algo que nos lo pasamos unos a otros. No sé si tiene como esto sentido, pero me quedé así pensando y dije, o sea, claro, nosotros tenemos como este concepto de qué es la regla por esta cualidad que hemos aprendido de pasarnos unos a otros este conocimiento. Después, por otra parte, creo que la regla y la forma en la que Carrie no sabe lo que es la regla tiene como mucho que ver con ciertas cosas que van a pasar a lo largo del libro, pero también como una especie de mensaje subliminal que nos meten nada más empezar el mismo. En primer lugar, el tema de que Carrie no sepa como el concepto de la regla, que no sepa su existencia, creo que es una pista determinante para después comprender el papel que va a tener su madre como símbolo extremo del
espiritismo, de ser puritana, de la religión extrema, lo que a su vez creo que nos introduce a la regla, ¿no? Como a ese como problema de la pubertad, podríamos decir, como algo sucio. De hecho, yo creo que este es un tema muy interesante porque el libro creo que es de, no sé exactamente de qué año es, si, o sea, después lo buscaré y lo pondré por aquí, pero sí que es verdad que durante mucho tiempo al final la regla y el periodo menstrual de las mujeres yo creo que ha sido visto como algo un poco que esconder, algo de lo que no se habla, algo como sucio, y entonces yo creo que el lanzarnos como este simbolismo con Carrie, no sabiendo precisamente de la existencia, precisamente por tener esta madre extremadamente religiosa, es como que tiene mucho sentido. De hecho, hay muchos libros que hablan sobre esto o ponen ejemplificaciones sobre un poco como ese miedo o ese secreto del periodo, a lo mejor porque es algo que pasaba más antes. O sea, yo sé que en mi adolescencia pasaba, que era como algo como más secreto, podríamos decir. Ahora no sé cómo lo llevarán las adolescentes, si se ha cambiado la perspectiva o no, pero sí que sé que antes era como algo que se llevaba como con mucha más vergüenza, de lo que no se hablaba, y esto me parece una reflexión muy interesante. De hecho, yo hace tiempo también leí un libro que hablaba un poco de esto, hablaba como temas de la corporalidad de la mujer, etcétera, que se llamaba Una educación física, y a mí este tema me gusta mucho porque creo que el hecho de que muchas veces se trate la regla como algo pecaminoso o algo oscuro, como algo secreto, no es más que porque al final ese componente biológico es lo que determina que una niña pase a ser mujer, por decirlo de alguna forma. Y realmente lo que se considera que es sucio, lo que se considera que va a ser pecaminoso, no es la regla en sí, no es la biología de la regla, sino la biología de ser mujer. Y de hecho esto lo encontramos en Carrie de Stephen King, donde en varias ocasiones la madre de Carrie hace como analogía a la corporalidad de Carrie, a como sus atributos femeninos, como si esos atributos femeninos, el hecho de tenerlos, el hecho a lo mejor de tener pecho, de tener curvas, etcétera, fuese como símbolo de pecado. De hecho estoy recordando ahora que es precisamente lo que pasa cuando Carrie se pone el vestido. Estoy haciendo aquí ahora un salto temporal, pero es justamente lo que ocurre cuando Carrie se pone el vestido para el baile. Precisamente eso es como lo que pasa, la discusión que ocurre con su madre. Y no sé, este tema es como que me parece bastante interesante, porque al final creo que en diversos personajes, no solo en la madre de Carrie, no solo en la propia Carrie, con sus pensamientos, que vemos como en varias ocasiones cómo se habla a sí misma, sino en otros personajes como Shue, no sé si se pronuncia así, pero vemos como esta especie de crítica, esta especie de hablarse sucio a uno mismo por hacer ciertas cosas que no están consideradas acorde a lo que debería ser correcto para una señorita, etcétera. Entonces me gusta mucho como la especie de crítica, como la especie de planteamiento moral que nos pone Stephen King en el libro. Y precisamente de la madre de Carrie os quería hablar porque para mí la madre de Carrie es, sin lugar a dudas, uno de los mejores personajes del libro. Creo que es uno de los personajes que mejor está construido. Creo que es el personaje que le da sentido a Carrie. Es un personaje muy peculiar, muy completo, con esa devoción extrema por la religión, por el extremo culto a lo pulcro, a lo limpio, y la huida de lo pecaminoso, de lo sucio, hasta tal punto incluso que algo básico de la biología femenina, pues como ese saber básico de la biología femenina no se lo transmite a su hija por considerarlo al final que está como dentro de lo sucio. Y yo creo que al final el personaje de la madre de Carrie, de Mrs. de la señora White, o sea, a partir de ella podemos como comprender muy bien todos los traumas que va presentando Carrie a lo largo del libro. Yo creo que al principio
Y como os he dicho antes, nos presentan a Carrie como una víctima, pues al final de sus compañeros de clase, que la tratan mal. Después vamos avanzando un poco, también comprendemos que tiene una situación bastante complicada con su madre, que realmente Carrie es una víctima de su madre y de los traumas que le ha producido su madre, pero vemos poco a poco cómo el personaje de Carrie va evolucionando. Pero sí que es cierto al final que Carrie es el resultado de todos los traumas que le ha provocado su madre, por decirlo de alguna forma. Y entonces yo creo que el libro nos plantea un poquito el cuestionamiento moral de si Carrie hubiese llegado a los extremos en los que llegó al final del libro, ¿no?, que leeremos más adelante, si no hubiese sido como por toda esa presión, tanto del colegio, por todos esos traumas adquiridos en la infancia. Y precisamente para mí esa es la reflexión principal del libro, la capacidad que tiene Stephen King de ir ahondando en todas las capas del trauma, de Carrie en este caso, porque ahonda tanto en las capas del trauma desde la infancia, de todos esos traumas que ha ido adquiriendo, toda esa forma de comportarse, toda esa incluso agresividad, podríamos decir, que ha ido generando a causa precisamente de la forma que tiene su madre de comportarse con ella. Después toda esa forma también que han tenido sus compañeros de comportarse, a raíz de que ella pueda ser rara, sí, pero es que también ella es rara por la forma que ha tenido su madre de comportarse con ella desde pequeña. Entonces es como que vamos abundando en todas las capas del trauma de Carrie, pero claro, si habéis llegado hasta este punto del libro, sabréis, o sea, del vídeo, sabéis perfectamente cuál es el final del libro, y es que, bueno, el final y el principio, porque creo que te lo mencionan desde el principio, es que Carrie pues se carga básicamente a casi todo el colegio, excepto unos cuantos supervivientes. Y claro, como lector, tú te sientas en una situación donde estás en plan viendo todo, estás como empatizando con Carrie, poco a poco la vas comprendiendo, ves la situación que tiene en casa, ves cómo la tratan sus compañeros, pero al mismo tiempo entiendes y te crea una especie de disyuntiva muy extraña, porque entiendes que esa no es razón para, o sea, el trauma no justifica, obviamente, matar a toda esa cantidad de personas, es lógico. Sin embargo, sí que es verdad que al final como lector cuesta mucho, o al menos a mí me ha pasado que me cuesta mucho como saber qué pensar exactamente, porque al final, como digo, esto no es justificación de la conducta, pero yo creo que todos hemos tenido alguna situación donde se han portado mal con nosotros y al final hemos estallado. Obviamente no estallamos de la forma que estalla Carrie, pues a lo mejor simplemente le gritamos a esa persona o respondemos de una forma no asertiva cuando hemos estado como soportando mucho. Entonces es como que Stephen King consigue que tú al final empatices con una persona que se ha cargado a todo el pueblo casi, pero no todo el pueblo, pero me entendéis. Entonces, yo mientras iba leyendo el libro es que al final no sabía muy bien qué pensar, porque tú, desde que empiezas el libro como Carrie como víctima, hasta que terminas y eres como consciente, si asientas la realidad de que realmente Carrie, por mucho que sea la víctima, se ha cargado a todo el colegio, pues claro, es que han cambiado mucho las tornas. Y eso es una de las cosas que yo más destacaría del libro, que es un libro con muchas capas, es un libro con mucho trasfondo, es un libro realmente para, no sé, o tengo ganas de ver la película también, pero es un libro como para pararse y meditar de lo que nos están hablando, para como pararse y un poco encontrarse en esa disyuntiva de los personajes, pero también no todo va a ser de color de rosas y ha habido cosas que a lo mejor pues no me han terminado de cuadrar del todo, o a lo mejor yo habría mejorado. Bueno, yo específicamente no, porque yo no le voy a decir a Stephen King cómo mejorar algo, pero me refiero que serían mejorables, mejor dicho. Por ejemplo, todo el tema de la comisión de investigación, etcétera, a mí había veces que sí que me parecía interesante. O sea, que entiendo que al final la forma de narrar de la comisión de investigación es una de las formas como que le dan sentido a la historia, pero a mí había muchas veces donde realmente yo no quería leer la comisión de investigación y simplemente quería leer como la historia en el pasado, pero que te la cuentan como presente, de Carrie. Entonces a mí eso
o sea, me rechinaba un poco en ciertas ocasiones. Después tenemos ciertos personajes como el de Shue, otra vez, no sé si se dice Shue, Shui o como sea, que yo había veces que es que no la entendía del todo, o sea, sí que lo entendía, pero me daba como un poco de rabieja el personaje. O sea, esto es una cosa que no he comentado, pero yo creo que al final la misión principal del personaje de Shui, o como se llame, es un poco presentarnos esa especie de situaciones en las que hacemos algo por otra persona, pero realmente lo estamos haciendo por nosotros mismos y lo hacemos para tener la conciencia tranquila. Entonces, cuando tú haces esto como para tener tú la conciencia tranquila, realmente no es algo como genuino que estés haciendo por otra persona, sino que realmente es un acto egoísta que tú estás haciendo para estar bien. Y bueno, esto lo vemos al final con todo el tema de que esta chica pues le pide a su novio que le acompañe al baile, etcétera, que a partir de ahí pues se arma todo el lío. Pero al final cuando este personaje le pide a su novio que le acompañe al baile, es un poco como para expiar sus culpas, pero más como para poder ella sentirse tranquila y en paz, que realmente porque ella quiere hacer un bien para Carrie. No sé si me explico, o al menos yo al final lo he vivido así. Después otro personaje como como el de Tommy, como que había veces que no lo terminaba de pillar del todo porque, o sea, yo por lo que he entendido del libro, al final Tommy estaba haciéndole un favor a su novia o pareja o lo que sea, Sue o Shui, y él estaba acompañando a Carrie al baile precisamente como un favor para Sue. O sea, no realmente porque él tuviese como una motivación de acompañar a Carrie. O sea, a él Carrie le daba igual. Entonces, en ciertos puntos, no sé si era del baile, como que él es demasiado majo con Carrie o tiene como ciertos comportamientos con Carrie que a mí me han despistado completamente porque de repente parecía un chico como súper majo y súper bueno con Carrie, pero realmente él lo estaba haciendo todo para con Sue. Entonces esto es como que no lo he terminado de entender muy bien, o sea, o no sé si es que yo me he perdido algo. Para mí es un libro que en general está bastante bien, es un libro que me ha gustado bastante. Sí que es cierto que no me ha encantado porque, como digo, yo creo que he empezado muy fuerte, pero para mí es como que se ha ido deshinchando un pelín. Y mirad que realmente como que toda la acción, o sea, todo lo que es la acción más terrorífica del baile, de el cubo de sangre encima de Carrie y de Tommy y todas las muertes, etcétera, son al final. Pero aún así, como que a mí me estaba pareciendo más interesante lo que estaba pasando al principio, la presentación de los personajes, conocerlos, y después hay un punto en el medio en el que realmente como que no estaba tan dentro de la historia, no me importaba tanto lo que estaba pasando, eh, no sé, como que me he desconectado un poco y ya una vez que hemos ido al final donde como que se han sucedido todos estos acontecimientos, he vuelto a conectar. Entonces eso es un poco a lo mejor lo que me ha fallado. Aún así es un libro que aunque no sea el mejor de Stephen King, yo personalmente lo recomendaría. Bueno, que tampoco he leído yo más libros de Stephen King, pero lo que quiero decir es que a mí, que aunque no sea un libro de 10, a mí me ha gustado bastante, sobre todo por todos estos elementos que os he mencionado, cómo habla del trauma, cómo habla de ciertas problemáticas en la pubertad, cómo habla del tema de la mujer, de su sexualización. Todas estas cosas a mí me han parecido muy interesantes porque sobre todo yo me iba como me esperaba, sobre todo porque no tenía ni idea, o sea, incultura total de Stephen King. Entonces yo esperaba que fuese como una historia normal de terror, pero no me esperaba como una historia como con tanto trasfondo, tantas capas de los personajes, que introdujeran como tantos temas de debate y reflexión. Y entonces me ha parecido una historia como bastante profunda, no sé si me explico. O sea, hay historias de terror o de cualquier cosa, de fantasía o lo que sea, que simplemente pasan y después hay otras historias que aunque sean narrativa, pues te van introduciendo un montón de temas para que tú vayas como reflexionando mientras los lees. Y esta ha sido un poco pues mi impresión la que he tenido con Carr. Así que, como digo, me ha gustado mucho.
Espero que os haya gustado bastante esta pequeña reflexión, este vídeo. Si es así, dadle like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo.